Corape Informa, amigos y amigas de Corape Digital TV, me encuentro en esta mañana junto a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, con quien vamos a dialogar sobre el comunicado emitido desde esta organización en donde afirman que el gobierno nacional no quiere ejecutar el escalafonamiento. Conozcamos un poco más sobre este tema que emitió este comunicado la Unión Nacional de Educadores con Isabel Vargas. Bienvenida a Corape, medios comunitarios. Dentro de este comunicado también se menciona sobre la 33ª. ¿Qué es esto? Bueno, un saludo a todas las personas que nos están mirando para poder responder a la pregunta. Creo que debemos analizar un contexto y eso es que en el sector público tenemos nosotros categorías, todos los servidores públicos. En el sector del magisterio tenemos a partir de la categoría J y se va ascendiendo hasta la A. Cada una de ellas tiene requisitos. El cumplimiento de estos requisitos ya es de manera individual. Y nosotros luchamos justamente para que los sueldos de estas categorías estén equiparados al resto de los servidores públicos y eso nos costó 2 huelgas de hambre. Pero también tenemos el beneficio de la 33ª transitoria. ¿Qué significa esta? Que si un maestro ha estado laborando continuamente por 25 años y tiene los requisitos, asciende automáticamente, sin necesidad de una evaluación, porque 25 años ya hemos sido evaluados y sobreevaluados. Entonces, esto es lo que el ministerio no quiere cumplir. No quiere cumplir con los requisitos. Por ejemplo, pasaron el filtro 6,400 maestros, pero se quedaron más de 10,000 fuera, porque lo que nos dice es que la experiencia tiene que ser solo en el sistema fiscal, cuando el artículo 10, literal O, indica que si la experiencia es en privado, en fiscomisional, en municipal y en fiscal, esto sirve para todos los beneficios de ley, incluyendo el escalafón. Esa es la estafa que está haciendo el Ministerio de Educación a los maestros. Y luego de que pasaron ese filtro, se inventan un nuevo filtro, como es que tener la maestría en investigación educativa. No pueden ascender a la categoría A si no es una maestría específicamente en esta área, quitando la libertad. Los maestros siguen las maestrías de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a lo que el niño, la niña y el adolescente también necesitan. Sin embargo, el obligarnos a que sea una maestría en investigación es coartarnos. ¿Por qué razón? Aquí en el Ecuador solo una universidad y es privada la que entrega este tipo de maestrías con este tipo de menciones y el costo es muy elevado. Por lo tanto, venirnos a imponer esa maestría es burlarse no solamente del maestro, sino de la comunidad educativa. La UNESCO, la OIT, el año anterior, el 5 de octubre, que se celebra el Día Mundial del Docente, dijo una frase que es cierta: si no hay condiciones óptimas para los maestros, no va a haber transformación educativa. Tenemos que transformar la educación, tenemos que hacerla que sea de calidad, y para hacerla de calidad es justamente atendiendo al sector educativo y es integral. Hay la infraestructura, la metodología, la pedagogía, pero también es parte importante el atender hacia el maestro. Isabel, estábamos hablando de que esto únicamente aplicaría para funcionarios públicos. Los maestros que laboran en instituciones educativas privadas o particulares también tienen que cumplir con estos requisitos para poder ascender de escalafón. Bueno, el escalafón es únicamente para los servidores públicos, porque estamos amparados bajo la Ley Orgánica del Servidor Público y en el caso del magisterio, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En tanto que las instituciones privadas, los maestros de las instituciones privadas se rigen bajo el Código de Trabajo. Entonces, para tener este beneficio hay que trabajar en el sector público, es decir, en educación fiscal. Isabel, sobre las demandas que ustedes mencionaban, estábamos hablando un poco detrás de cámaras, decían que hoy se cumplía el plazo de la 33ª. Así es, hoy 28 de julio justamente se cumplen los 360 días luego de que la Corte Constitucional finalmente nos dio la razón y fue publicada estas reformas en el registro oficial. La Corte Constitucional fue muy clara y a partir de la publicación se cuentan los 360 días y hoy se cumple. ¿Y el Ministerio qué ha hecho?
ha hecho caso omiso. Claro que inició un proceso y ahora hay medidas cautelares, 2 medidas cautelares, suspendieron la vez anterior y ahora lo vuelven a suspender, pero esa suspensión justamente responde porque los maestros están demandando al Ministerio de Educación por el incumplimiento, porque no se rige a lo que dice la ley. Lamentablemente este presidente incapaz, este presidente que está ya agonizando su mandato, hizo un reglamento que es regresivo en derechos y mucho más estos acuerdos ministeriales. Por lo tanto, este presidente se va y se va demostrando su incapacidad para gobernar y para atender a los sectores populares. ¿Qué es lo que va a pasar ahora de que ya se cumplió el plazo? El Ministerio de Educación no ha cumplido con lo que establece lo dictado por la Corte Constitucional, al igual que el Gobierno Nacional. ¿Qué acciones piensan tomar ustedes y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, tenemos la acción de incumplimiento. Esa acción tiene un proceso un poco largo, pero nosotros lo que apuntamos es ahora que estamos aplicando la muerte cruzada, en donde tenemos las elecciones anticipadas. Nosotros sí les decimos a los maestros, a la comunidad educativa, si vamos a votar por los mismos de siempre, vamos a tener los problemas de siempre. El 6% del Producto Interno Bruto tenía que haberse sido aplicado desde el año 2012. Rafael Correa no aplicó el 6% del Producto Interno Bruto y lo que hizo más bien es incrementar el gramaje de tenencia de estupefacientes y la juventud está realmente con serias dificultades. No cumplió tampoco con la equiparación salarial desde el año 2015, que él todavía era gobierno. Lenín Moreno con su vicepresidente Otto tampoco cumplió y al contrario, ellos fueron los que disminuyeron $1.000 millones del presupuesto para educación y fueron despedidos, en el periodo de Otto fueron despedidos miles de maestros, con Guillermo Lasso y con su Delfín Villavicencio, que justamente Villavicencio fue el que votó en contra de las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Entonces son personas responsables de la crisis del sistema educativo. Por lo tanto, nosotros le apuntamos a un hombre que ha luchado junto con el magisterio, junto con nosotros, y no de ahora, no por campaña, sino siempre en la defensa del agua, de los trabajadores, del magisterio, que es Yacu Pérez. Con Yacu Pérez vamos con la alianza, claro que se puede, hay que resolverlo urgente y para nosotros, para los maestros de vocación, lo urgente es resolver el tema educativo, tanto para el sector, para la educación regular, como también para la educación superior. Nosotros apuntamos al libre ingreso a la universidad, porque fíjese, son 1.326 niños, son 1.326 que han sido detenidos participando con las mafias organizadas y los jóvenes son 1.500.000 que ni estudian ni trabajan. Por eso con Yacu Pérez vamos a resolver lo urgente y lo urgente es invertir en educación. Sobre este tema precisamente de los niños que han sido capturados algunos en grupos de delincuencia organizada, tal vez al gobierno le faltó implementar políticas públicas que puedan mejorar esta situación. No solamente este gobierno, esto viene ya arrastrando desde gobiernos anteriores y entonces el hecho mismo de que no hay libertad para ingresar a la universidad, el hecho de que los jóvenes ni estudian ni trabajan, este es un acumulado, acuérdense del Bachillerato General Unificado, que dijeron que con eso se va a solucionar el tema de los jóvenes, que es la propia ministra María Abraham, que fue subsecretaria de Rafael Correa y que ahora se ha dado cuenta que eso no vale y que ahora sí hay que aplicar lo que nosotros propusimos, que es el bachillerato por especialidades. Entonces ahí está la razón, ¿no es cierto?, de ser. El hecho de los 1.326, todos, según el INEC, los jóvenes, los niños, adolescentes que salen de la escuela es por la pobreza, porque están trabajando, porque están ayudando a sus padres y muchos también han sido abandonados porque sus padres han tenido que emigrar. Entonces hay que resolver lo urgente y lo urgente son las 4 cosas fundamentales, que es invertir en educación, invertir en salud, en seguridad y en generación de empleo, de las obras, generación de obras para generar empleo.
porque caso contrario no vamos a salir adelante. La seguridad no es tener una arma, que nosotros en la casa tengamos un armamento, eso no es la seguridad. La seguridad es dotarle a la policía, hacer una vigilancia para hacer un barrido de esas personas, de esos funcionarios corruptos, pero quienes tienen que defendernos es la policía, y para eso vamos también a poner recursos en estos 4 sectores importantísimos que es necesario. En 1 año y medio, claro que es posible cuando se tiene voluntad política. Isabel, ¿se conoce cuántos maestros sí pudieron ingresar a este sistema de escalafonamiento? Apenas 6.426 lograron ingresar, pasar el primer filtro, pero ahora falta, no pudieron ascender a la categoría A, se quedaron en categorías inferiores, pero el magisterio somos 120.000, quienes tienen alrededor de 25 años de experiencia, son alrededor de 30.000 maestros, es decir, aquí hay un perjuicio, y no solamente para los maestros que están aspirando a la 33ª transitoria, sino también para los maestros que están aspirando a ingresar al magisterio. El Ministerio de Finanzas certificó 8.000 partidas, y esta ministra correísta, y ahora con Guillermo Lazo y Villavicencio, esta ministra solamente ha llamado a concurso a 600 partidas, cuando se tienen guardado, el Ministerio de Finanzas tiene guardado qué está haciendo con ese dinero. Ese dinero se está yendo a la corrupción, ese dinero se está yendo al pago de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional, cuando son nuestros hijos los que necesitan, son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que necesitamos estos recursos. Hay que darles estabilidad laboral a los maestros. Ya se inicia un nuevo año lectivo y lamentablemente aquellos maestros que se jubilaron, que se van jubilando, no son reemplazados. Por lo tanto, hay las aulas cada vez existen mayor cantidad de estudiantes en medio de esta crisis que nos dejó la pandemia, que es una crisis en que de cada 10 familias, 7 sufren de problemas emocionales. Entonces sí, la violencia se ha desatado y no podemos trabajar con 50, 60 estudiantes solamente porque al presidente de la República se toma el dinero de la educación, porque existen los recursos, pero se toman los dineros de la educación para otras cosas que prácticamente es corrupción. Es para la corrupción prácticamente que se llevan los dineros, y eso está demostrado en perjuicio de nuestros hijos. Hablamos de filtros. ¿Cuántos filtros tienen que pasar los docentes? Bueno, los filtros que se vayan inventando, porque cada proceso se inventan un filtro. Por ejemplo, para ingresar a este beneficio, el filtro fue no tomarle en cuenta al artículo 10, literal O, no le tomaron en cuenta. El segundo filtro era que la maestría tiene que ser en educación, tenía que decir ahí investigación educativa. El otro filtro es que el título tiene que decir mención en educación. Si no dice eso, lamentablemente no le están recategorizando. Y lo mismo pasa en el concurso de ingreso al magisterio. Cada proceso se inventan un requisito. Entonces eso es un filtro y eso es una manera de burlarse del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo de demostrar su incapacidad. Por eso el gobierno tenía que irse o a través de la Asamblea Nacional o a través de la muerte cruzada. Isabel, nada más para finalizar, tomando en cuenta que ya en el mes de agosto, el 22 de agosto, los estudiantes regresan a las aulas, ¿qué ha pasado con el tema de la deserción escolar? Muchos estudiantes han salido de las instituciones educativas, ya sea por problemas que tienen en la familia, de que no existen recursos económicos para que puedan pagar uniformes, útiles escolares. Otro de los temas también es por la pandemia, ya que existen bastantes vacíos en los estudiantes de que no han podido llenar en estos 2 años que estuvieron en clases virtuales. Y también otro tema es por parte de la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? ¿Cuál sería el plan que debería aplicar el gobierno que entre o el gobierno nacional en este momento para que se elimine y se reduzcan los niveles de deserción escolar? Bueno, en la ley existe una transitoria, la 43ª, en donde habla del plan de reinserción escolar. Lamentablemente este gobierno no le interesa a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y no lo cumplió.
y claro, ya se venció el plazo, estamos hablando que la ley se publicó en abril del año 2021, estamos ya a 2 años y no se cumplió el plan de reinserción, no hay el plan de nivelación pedagógica y tampoco hay el plan de erradicación de todo tipo de violencia. Nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a exigir que esto se cumpla, que hay una corresponsabilidad también por el defensor del pueblo, porque son ellos los que tienen que hacer el observatorio de violencia escolar, son corresponsables y tampoco han ejecutado. Sé que existe el plan, pero no hay la ejecución, entonces sí es necesario, pero sobre todo las 4 cosas emergentes, hay que generar fuentes de empleo, porque caso contrario nos vamos a arrinconar todos, nuestras casas van a ser nuestras propias cárceles, no solamente de los estudiantes, sino de toda la población. Por lo tanto, sí hay que resolverles. Si nosotros les dejamos a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, son 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y en la educación regular son 193.000 según la INEM, más 53.000 que reportó el Ministerio de Educación. Estamos hablando de más de 220.000 jóvenes, y vemos con pena que están cambiando la escuela regular con la escuela para la delincuencia. Entonces nosotros lo que proponemos es inversión. En el mes de octubre se presenta el presupuesto general del Estado, y en ese presupuesto, cuando estemos ya en Carondelet con Yacu Pérez y los asambleístas en el tema legislativo, vamos a exigir y vamos a poner el porcentaje que merece estos sectores, es decir, la inversión en educación. Muchísimas gracias, Isabel. Agradecemos a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, quien nos comentó un poco más sobre estas demandas que ellos tienen para el gobierno nacional que no se han cumplido. Justo el día de hoy se cumplen los 360 días demandados por la Corte Constitucional en cuanto a la 33ª, la cual no fue cumplida. Es por este motivo que hacen un llamado al Ministerio de Educación también para que los docentes puedan acceder. Ya como mencionó, son alrededor de 20.000 docentes, de los cuales únicamente 6.000 han podido acceder a este beneficio, por lo que solicitan que no existan más filtros como tema de las maestrías, que existan menciones en educación, para que todos los docentes que tengan más de 25 años puedan acceder. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Sharina Santamaría los acompañó en cámaras, y aquí Camila Villasís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para esta y más noticias.